Vamos a desarrollar entonces el proceso monitorio para de esta manera dar por concluido el estudio de todos los procesos declarativos especiales en el marco del Código General del Proceso. La palabra monitorio significa requerir, intimar, amonestar, mandar, imponer. En términos generales, eso significa la palabra monitorio. Y podríamos intentar un concepto de lo que es el proceso monitorio, en el sentido que es un proceso declarativo especial a través del cual se intima, se requiere a un sujeto de derecho para que cumpla con una obligación. En este caso, para quienes se enteraron y leyeron las normas respectivas del proceso monitorio, para que cumpla con una obligación de pagar sumas de dinero. Presupuestos. Este proceso monitorio, o mejor, para poder hacer uso de esta herramienta jurídica del proceso monitorio, se requiere que se cumplan con una serie de requisitos o presupuestos, que son, en primer lugar, que se trate de una obligación en dinero, que esa obligación en dinero tenga un origen contractual, que esa obligación en dinero sea determinada, sea exigible y, para el caso de nosotros, que sea de mínima cuantía. Adicionalmente, hay que incluir allí en esos requisitos o presupuestos que haya apariencia de buen derecho, posibilidad del derecho, certidumbre del derecho. No estoy hablando de que tengan un alto grado de certidumbre, sino sí que haya una verosimilitud del derecho negado. ¿Y por qué? Porque el proceso monitorio fue creado con la expresión del Código General del Proceso, la Ley 1564 del año 2012, en razón a que a veces las personas adolecen de un documento que acredite la existencia de un negocio jurídico, en este caso un contrato. Anteriormente, para poder constituir una obligación, se acudía a las pruebas anticipadas o llamadas pruebas extraprocesales, para que a través de un interrogatorio de parte extraprocesal se obtuviera la confesión de una persona y de esa manera constituir una obligación. Pero también se podía eventualmente acudir a un proceso declarativo, a través del cual finalmente la sentencia que se dirigiera allí el conflicto declarara la existencia de la obligación. Con la expedición del Código General del Proceso y la inclusión dentro de los procesos declarativos especiales, el proceso monitorio, las personas cuentan con otra herramienta adicional para lograr u obtener la constitución de una obligación, o por lo menos intentar perfeccionar un documento en título ejecutivo. Porque si el documento que tiene una persona no tiene los requisitos o presupuestos para hablar de un título ejecutivo, pues por obvias razones no se puede adelantar el proceso ejecutivo y se acude al proceso monitorio, o bien para constituir el título ejecutivo porque no existe, o para completar o para perfeccionar un documento en título ejecutivo. Es lo que comúnmente se llama como un principio de prueba por escrito. Seguramente lo han venido escuchando en su materia de derecho probatorio, que significa que es un acto escrito que proviene del deudor, de su representante, que hace posible y verosímil el hecho litigioso alegado. Pues bien, entonces esos presupuestos que acabo de mencionar, lo repito, son que se trate de una obligación en dinero, que esa obligación en dinero sea de origen contractual, sea determinada, sea exigible y sea de dinero de mínima cuantía, y adicionalmente que la persona tenga, o quien demanda, acredite apariencia de buen derecho. Es decir, que por lo menos tenga en su poder un principio de prueba por escrito o un documento que no regule las condiciones o los requisitos de título ejecutivo. De otro lado, debemos mencionar lo siguiente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica finalmente del proceso monitorio? La doctrina ha venido hablando de distintas posiciones jurídicas y doctrinarias para decir, o por lo menos explicar, cuál es la naturaleza jurídica del proceso. Y allí hemos ubicado
varias tesis o posturas de la doctrina que dicen que el proceso monitorio es un proceso declarativo plenario especial. Otro sector de la doctrina afirma que este es un proceso declarativo mixto o de naturaleza mixta, y otro sector también importante de la doctrina que menciona que este es un proceso de ejecución especial. ¿Por qué es un proceso declarativo plenario especial? Declarativo porque se pretende constituir un título ejecutivo. Plenario porque la no comparecencia del demandado al proceso implica que se dicte sentencia que hace tránsito a cosa juzgada. Y es especial porque finalmente a través del proceso monitorio se puede obtener el cumplimiento de una obligación en dinero a través de un mecanismo procesal rápido, ágil, expedito y sumario. ¿Por qué el proceso monitorio de naturaleza jurídica mixta? Porque este proceso monitorio, si bien es cierto, está ubicado como un proceso declarativo especial, y dependiendo de la conducta o comportamiento que asuma el demandado en el tránsito del proceso, puede convertirse o bien en un proceso de ejecución o en un proceso declarativo de carácter general. De tal manera que hay dos grandes fases en este proceso monitorio, que la primera de ellas es cómo se inicia y cómo lo es y cómo está ubicado en el Código General del Proceso, un proceso declarativo especial, pero, repito, dependiendo de la conducta o comportamiento que asuma finalmente el demandado, podemos llegar a una segunda fase que puede ser de ejecución, u otra segunda fase declarativa de carácter general. ¿Y por qué se afirma también que la naturaleza jurídica del proceso monitorio es que es un proceso de ejecución especial? Pues sencillamente porque en este proceso se intima a una persona para que cumpla con una obligación en dinero. Y si esta persona que es demandada atiende la obligación y paga, pues sencillamente se cumplió con una obligación, que es lo mismo que se obtiene a través de un proceso de ejecución. Por eso se dice que este es un proceso de ejecución especial. Simplemente se le intima a una persona para que cumpla, satisfaga una obligación, y si el demandado la cumple, pues debemos decir allí realmente que fue un proceso de ejecución de carácter especial. Es decir, se demandó el cumplimiento de una obligación y el demandado satisface o atiende el requerimiento y cumple con la obligación de pagar esas sumas de dinero reclamadas por el demandante. Características de este proceso. Este proceso tiene las siguientes características. Es un proceso declarativo que, si miramos, lo miramos desde el punto de vista del contenido de la pretensión, es constitutivo, porque la sentencia que resuelva allí el conflicto constituye el título ejecutivo o perfecciona un documento en título ejecutivo. Es decir, un documento que no reunía los requisitos de título ejecutivo, se perfeccionan las formalidades de ese documento para convertirlo en un título ejecutivo. Y se constituye el título ejecutivo. Es contencioso porque, por dos razones. En primer lugar, porque está ubicado dentro de la clasificación de los procesos de jurisdicción contenciosa, pero más allá de que esté ubicado allí, finalmente el demandado se puede oponer al pago de la suma demandada o reclamada, es decir, propone excepciones de mérito. Y de otro lado, este es un proceso especial, porque se diseñó para el pago o la satisfacción de algunas obligaciones dinerarias de origen contractual. Y la otra característica que tiene este proceso es que utiliza una técnica que se conoce como el sistema de inversión de la carga de iniciativa del contradictorio. No estoy diciendo la inversión de la carga de la prueba, que este es un tema totalmente distinto y ajeno a esta materia que estoy dictando. De tal manera que aquí es que utiliza la técnica del sistema de inversión de la carga de iniciativa del contradictorio. Me explico en qué consiste esto rápidamente. Por regla general, en los procesos declarativos, el demandante es el que tiene la iniciativa de convocar el contradictorio cuando le manda una pretensión a quien es citado o convocado al proceso, para que el citado o convocado al proceso se defienda. Pero ¿quién tiene la iniciativa de convocarlo al proceso? El demandante. Sencillamente porque en los procesos declarativos
o bien el derecho no existe, o si existe duda o incertidumbre. De manera que cuando el demandante ejerce la acción, la carga de iniciativa del contradictorio la hace el demandante y obliga a citar a un sujeto de derecho para que ejerza la contradicción, si a bien lo tiene en el trámite y transcurso del proceso. Pues no ocurre lo mismo en los procesos de ejecución, porque en los procesos de ejecución lo que se pretende allí no es que le declaren un derecho, sino que le satisfagan y le den cumplimiento a un derecho, ¿correcto? De tal manera que cuando el ejecutante inicia el proceso de ejecución para que le paguen la obligación, él no tiene la iniciativa de generar el contradictorio en el ejecutado, no, porque finalmente el parte, por lo menos se presume que tiene ya un derecho, y lo que requiere ahora es satisfacción de ese derecho. De tal manera que si el demandado cuenta con elementos de juicio para provocar el contradictorio, propone excepciones de mérito. Y cuando el ejecutado propone excepciones de mérito, la carga de iniciativa del contradictorio la asume él, porque el ejecutante tiene la obligación, cuando decorran el traslado de las excepciones de mérito, a pronunciarse sobre cada una de las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado, porque la iniciativa del contradictorio está a cargo del ejecutado. Fíjense ustedes que en el proceso declarativo, cuando el demandado propone excepciones de mérito, al demandante solamente le corre el traslado para que solicite pruebas, no para que se pronuncie sobre las excepciones de mérito, sino simplemente para que solicite pruebas, contrario censo de ejecución, cuando el demandado propone excepciones de mérito y provoca la iniciativa del contradictorio, de tal manera que el ejecutado sí tiene la obligación de pronunciarse sobre cada una de las excepciones de mérito que ha podido proponer el ejecutado en los procesos de ejecución. Por eso también se dice válidamente que los procesos de ejecución son de estructura monitoria, porque aplican la misma técnica, el mismo sistema de inversión de la carga de iniciativa del contradictorio. Entonces, las características del proceso monitorio son, vuelvo a repetirlas, un proceso declarativo, es un proceso contencioso, es un proceso declarativo especial, y es un proceso que utiliza la técnica de inversión de iniciativa de la carga del contradictorio. Clases de procesos monitorios. Tenemos el proceso monitorio puro, proceso monitorio documental, el proceso monitorio limitado, proceso monitorio ilimitado, proceso monitorio administrativo y proceso monitorio judicial. El proceso monitorio puro es aquel que se inicia con la sola manifestación unilateral y no probada del demandante de la existencia de la obligación. Simplemente es una manifestación unilateral y no probada de la existencia de la obligación. Por eso se dice que es puro, porque el demandante, el actor, no tiene en su poder ningún documento que acredite la existencia de la obligación. O bien porque existió y desapareció, se perdió, o bien porque fatalmente nunca se llevó a memoria escrita la materialización de ese negocio jurídico, de esa obligación en dinero. Entonces, cuando él provoca o demanda el monitorio solicitando o reclamando el pago de una suma de dinero, solamente se vale de su manifestación unilateral y no probada. Por eso este proceso se fundamenta en un principio que trae la Constitución Política, creo que es el artículo 83, de la presunción de la buena fe y la lealtad procesal, porque finalmente el demandante hace uso de este mecanismo para reclamar una suma de dinero, manifestando unilateralmente la existencia de la obligación, pero no es probada, es decir, razón por la cual parte de o sustenta esa afirmación bajo la buena fe y la lealtad procesal. El proceso monitorio documental, contrario censo, es cuando el demandante monitorio tiene en su poder algún documento, y prefiero hablar de principio que va por escrito, en su poder, y si el documento del principio de por escrito no está en su poder, pues debe informar dónde se encuentra o quién, en poder de quién está ese documento. Por lo menos tiene un documento que tiene que ser aportado a la demanda. Un principio de por escrito, como lo dije hace unos instantes, es un acto escrito proveniente del demandado, del deudor o de su representante, que hace verosímil, que hace posible la existencia
del hecho litigioso alegado. Entonces, un principio luego escrito, un chat en el cual una persona manifieste la intención de celebrar un negocio jurídico, o manifieste o solicite un préstamo, una letra de cambio rayada, enmendada, rota. Aportar ese documento implica que haya apariencia de buen derecho y que por lo menos hace posible la existencia del hecho litigioso. Una conciliación fracasada, un interrogatorio fracasado, una letra de cambio enmendada, rayada, una carta de intención, un correo electrónico, es decir, cualquier principio de prueba por escrito. El proceso monitorio también es limitado porque, dependiendo de la legislación de cada país, se ha diseñado ese proceso para reclamar el pago de sumas de dinero hasta cierto quantum o hasta cierto monto. Es limitado, pero también el proceso monitorio es ilimitado porque en ciertos países se ha diseñado este instrumento procesal para el pago o para reclamar el pago de sumas de dinero de cuantías ilimitadas. Es decir, no hay barreras, no hay obstáculos, no hay límites para demandar o reclamar el pago de sumas de dinero. El proceso monitorio es administrativo porque también en algunos ordenamientos jurídicos procesales de algunos países permite que el proceso monitorio sea utilizado por autoridades administrativas. Contrario censo, el proceso monitorio es judicial porque esa herramienta o ese instrumento solamente se diseñó para que sea utilizado por los usuarios y reclamar sumas de dinero ante las autoridades encargadas de desarrollar la función pública de administrar justicia, que para el caso de nosotros todos sabemos es el poder judicial quienes se encargan finalmente de la resolución de los conflictos. Para el caso colombiano, el proceso monitorio por regla general es un proceso monitorio documental, por excepción será un proceso monitorio puro, es un proceso monitorio limitado porque solamente se pueden reclamar sumas de dinero hasta mínima cuantía, y es un proceso monitorio judicial porque este instrumento, esa herramienta solamente pueden ser utilizados por las personas para demandar o reclamar ante quienes desarrollan la función judicial y que resuelvan y compongan ese conflicto. Entonces, tengan presentes finalmente para el caso colombiano que proceso monitorio dentro de esa clasificación que acaba de mencionar es el que finalmente ha autorizado allí el legislador y que ha ubicado ese proceso dentro de los declarativos especiales. Bien, ya hablamos del proceso monitorio sobre una noción, sobre un concepto, los presupuestos, la naturaleza jurídica, las características, digamos la clasificación. Veamos entonces ahora sí el desarrollo del proceso monitorio ya en sus diferentes situaciones o hipótesis que hoy en día gobierna y regula el Código General del Proceso. Como normas sustanciales, remítanse al Código Civil del capítulo de las obligaciones y hagan énfasis en obligaciones de pagar sumas de dinero. Como normas de carácter procesal, el artículo 390, 391, 392, que son las normas del proceso verbal sumario, el artículo 419, 420 y 21, normas especiales del monitorio, 25, 26 y 28 sobre competencia. ¿Cuál es el objeto jurídico de este proceso? El objeto jurídico de este proceso es constituir el título ejecutivo o completar las formalidades para el perfeccionamiento de un documento en título ejecutivo. ¿Quién es el juez competente para conocer de este proceso? Pues por el factor objetivo, la cuantía, como ya lo hemos venido diciendo, la cuantía es de mínima cuantía, razón por la cual todos los asuntos de mínima cuantía es competencia de los jueces civiles municipales, y para el caso en algunas ciudades donde se ha implementado la creación de jueces de pequeñas causas y competencia múltiple, pues será competencia de esos jueces como tal. Por el factor territorial sería competente el juez civil municipal o el juez de pequeñas causas y competencia múltiple del domicilio del demandado. Es decir, seguimos allí aplicando la regla del foro o fuero general.
Foro o fuero general. Legitimación, parte activa, el acreedor, parte pasiva, el deudor. Medidas cautelares en este proceso. Para la fase declarativa se aplicarían las medidas cautelares previstas para los demás procesos declarativos. Y si utilizamos cuáles son las demás medidas cautelares para los procesos declarativos, tendríamos que indicar allí que será la inscripción de la demanda y el secuestro de bienes. No estoy hablando de embargo, sino el secuestro de bienes. Y para la fase ejecutiva, si ya se dictó sentencia condenando al demandado a pagar el monto reclamado por el demandante monitorio, sencillamente allí en esa fase ejecutiva, pues proceden las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos, es decir, el embargo y secuestro de bienes del demandado, de los bienes del demandado. El legislador, para el caso colombiano y para el proceso monitorio, ha señalado 4 situaciones o hipótesis que se pueden presentar. Cada vez que yo hablo de situaciones o hipótesis, que si bien es cierto las ha regulado el legislador, no quiere decir que sean las únicas, porque puede haber combinaciones y se pueden presentar otras. Sencillamente el legislador consideró que puede ser como las más frecuentes que se pueden presentar, sin que se esté afirmando que sean las únicas y exclusivas. Bien. Esas situaciones o hipótesis podemos decirlas que son las siguientes. ¿Qué sería? El demandado paga, el demandado